4 agentes irrumpieron en el porche de James Carter, tratándolo como a un criminal frente a su esposa e hija. El sargento Davis y el oficial Miller no dudaron en usar su autoridad con frialdad y arrogancia, ignorando súplicas y respeto. Pero una llamada inesperada a un viejo compañero de la Fuerza Delta desencadenó una respuesta que lo cambió todo. Y solo escuchen cómo este giro inesperado puso a los agresores contra la pared y devolvió la justicia a quien la merecía. La tarde en aquel suburbio tranquilo de Atlanta parecía sacada de una postal de verano. El cielo se teñía de tonos anaranjados y dorados, mientras las sombras de los árboles se estiraban lentamente sobre el asfalto. El calor del día comenzaba a disiparse y una brisa suave movía las hojas del viejo roble frente a la casa de los Carter. El aroma dulce del jazmín, que crecía junto a la valla, llenaba el aire con esa fragancia que siempre anunciaba que el día estaba llegando a su final. En el porche, James Carter se mecía despacio en una mecedora de mimbre que había comprado años atrás en una feria local. Alto, de hombros firmes y espalda recta, tenía el porte de alguien acostumbrado a la disciplina. Su rostro, marcado por líneas de cansancio, conservaba una serenidad que solo se veía en quienes habían aprendido a valorar los momentos de paz. A su lado, Lauren, su esposa, sostenía un vaso de tejelado mientras contaba algo divertido a Mia, su hija de 8 años. Que reía con esa alegría contagiosa que llenaba el aire. Era uno de esos momentos simples pero valiosos, donde nada parecía poder perturbar la calma. Pero la paz no siempre avisa antes de romperse. Primero fue un zumbido lejano, casi imperceptible. Luego, el rugido de motores acercándose rápido, demasiado rápido para una calle residencial. James levantó la vista frunciendo el ceño. El ruido creció en cuestión de segundos hasta que, de pronto, 2 vehículos todoterreno de patrulla aparecieron al doblar la esquina, avanzando como si persiguieran a alguien. Frenaron bruscamente justo frente al jardín, levantando una nube de polvo y hojas secas que se arremolinó en el aire. El sonido de las llantas raspando el asfalto cortó de golpe la tranquilidad del barrio. Las puertas de ambos vehículos se abrieron de inmediato, casi al unísono, y de ellos bajaron 4 agentes blancos. No caminaban, avanzaban a paso rápido, casi como si estuvieran ejecutando una operación de alto riesgo. Sus manos, firmes, sostenían linternas y armas reglamentarias. Sus miradas, tensas y evaluadoras, se movían con precisión de lado a lado. Todos quietos, las manos a la cabeza. La voz grave y autoritaria del que iba al frente rebotó contra las paredes de las casas, provocando que varias cortinas se movieran discretamente en las ventanas cercanas. James se quedó inmóvil. No era miedo lo que sentía, sino una confusión fría. Hace menos de un minuto estaba disfrutando de una conversación familiar, y ahora 4 hombres armados lo trataban como si fuera una amenaza. El que parecía liderar el grupo, un hombre corpulento con uniforme impecable, dio un paso al frente. Era el sargento Davis. Su mandíbula estaba tensa, sus cejas fruncidas y sus ojos fijos en James, como si intentara liar en él una culpa que aún no había explicado. Levaba la linterna en una mano y el arma en la otra y sin previo aviso, el haz de luz golpeó de lleno los ojos de James, obligándolo a entrecerrarlos. Hemos recibido un aviso sobre un hombre armado en este patio, soltó Davis con tono firme, sin el más mínimo espacio para preguntas o explicaciones. Era una afirmación más que una acusación. Mia dio un pequeño salto hacia atrás y se aferró con fuerza a la mano de su madre. Lauren, con el corazón acelerado, intentó dar un paso al frente. Debe de tratarse de un error, aquí no. Empezó a decir, pero su voz se cortó cuando uno de los agentes más jóvenes se interpuso en su camino, bloqueándola con un brazo extendido y un gesto seco que no dejaba lugar a réplica. James sintió como su pecho se tensaba, no solo por lo que estaba ocurriendo, sino por la rapidez con la que habían dejado de verlos como vecinos y pasaron a tratarlos como objetivos. Uno de los policías ya había sacado las esposas, acercándose con la clara intención de ponérselas. No había preguntas, no había diálogo, solo órdenes. Y en ese instante, bajo la luz dorada del atardecer, James sintió que algo dentro de él se encendía. No era un impulso irracional, era la indignación de un hombre que había visto y vivido lo suficiente para reconocer cuando la justicia dejaba de serlo. Su respiración se volvió lenta, controlada, pero sus ojos hablaban. Aquello no iba a terminar como los agentes creían. El frío metálico de las esposas se cerró alrededor de las muñecas de James con un chasquido seco. El metal, áspero y helado, le mordía la piel, como si quisiera recordarle cada segundo que estaba bajo control ajeno.
Sintió una gota de sudor deslizarse lentamente por su cuello. No sabía si era por el calor de la tarde o por el peso invisible de la humillación. Lauren alzó la voz, temblorosa pero firme, intentando atravesar con sus palabras aquel muro de indiferencia. Mi esposo no es un criminal. Él sirvió a este país, es un veterano. Gritó, la desesperación quebrando su tono. Pero las miradas de los agentes permanecieron duras, impermeables, como si no escucharan o eligieran no hacerlo. Entre ellos, un joven de expresión altiva, el oficial Miller se adelantó un paso. Cuando Mia, con el impulso inocente de una niña, trató de correr hacia su padre, él extendió un brazo y la empujó con un gesto brusco, desviando su camino. «Aléjate de él», dijo en un tono bajo y cortante, sin dignarse a mirarla a los ojos. En ese instante, el mundo de James pareció desdoblarse. Parte de él estaba allí, con las esposas apretando sus muñecas, viendo a su hija retroceder, asustada. La otra parte fue arrastrada a un recuerdo que emergió con fuerza. El polvo suspendido en el aire, el eco lejano de disparos, y él mismo, años atrás, liderando a su equipo de la Fuerza Delta para evacuar a familias enteras bajo fuego cruzado en Irak. Recordaba cómo protegía a niños y madres desconocidas, llevándolos a salvo a través del caos. Y ahora, aquí en su propio país, su propia familia estaba desprotegida frente a quienes se suponía que eran guardianes del orden. Su respiración se hizo más lenta, controlada, pero sus sentidos estaban en alerta total. Sabía que cada gesto, cada palabra equivocada podía ser interpretada como una amenaza, y comprendió que, en ese momento, el peligro no estaba en un campo de batalla extranjero, sino a pocos metros de su propia puerta. Sin embargo, lo que más pesaba no era el metal en sus muñecas ni la tensión en el aire. Era el llanto de Mia, ahogado pero insistente, y la manera en que Lauren mantenía el mentón alto, intentando disimular el temblor en sus manos. Ese dolor, el de ver a su familia resistir bajo presión, atravesaba más hondo que cualquier herida recibida en servicio. De pronto, un zumbido suave rompió el silencio denso que envolvía el jardín. Era breve, repetitivo, como un recordatorio insistente de que el mundo seguía girando fuera de aquella confrontación. El teléfono de James vibraba dentro del bolsillo de sus vaqueros. Uno de los agentes, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada, se inclinó y, sin pedir permiso, metió la mano para sacarlo. El brillo de la pantalla iluminó fugazmente su rostro. Iba a presionar el botón de apagado, pero se detuvo al leer el nombre, Colonel Walsh. Un nombre que, para cualquiera de ellos, podía sonar como un contacto cualquiera, pero para James significaba una historia entera. Walsh había sido su hermano de combate, su respaldo en operaciones donde un error de un segundo podía costar vidas. Y ahora, ese mismo hombre ocupaba un asiento en el núcleo estratégico del Estado Mayor de Operaciones Especiales. El sargento Davis dio un paso adelante, interponiéndose para ver mejor la pantalla. Su mirada era una mezcla de recelo y cálculo. ¿Quién es?, preguntó, con un tono que pretendía ser autoritario, pero dejaba entrever curiosidad. James levantó la cabeza despacio, encontrando sus ojos con una calma que no era fingida. Es el hombre que puede lograr que tengan que justificar cada movimiento que han hecho hoy, directamente ante el Pentágono. Sus palabras fueron claras, sin elevar la voz, pero con la firmeza de alguien acostumbrado a que lo escucharan. El aire pareció tensarse un poco más, aunque no por amenaza física, sino por el peso invisible de aquella afirmación. Los agentes se miraron entre sí, apenas un segundo, pero suficiente para que James detectara la grieta. La seguridad férrea con la que habían irrumpido ya no era la misma, algo en su postura había cambiado. «Déjeme hablar», dijo James, extendiendo ligeramente las manos esposadas hacia el teléfono. No fue un ruego, fue una instrucción, y el agente que sostenía el aparato lo entendió así. El teléfono pasó a sus manos, y James lo llevó cerca de su rostro. «Walsh», dijo en voz baja, casi un susurro que transmitía urgencia, «están aquí, frente a mi casa, esposado, delante de Lauren y Mia». Al otro lado, la voz grave y directa del coronel respondió sin titubeos, «Resiste. Estoy llamando ahora mismo al jefe de policía del condado. 5 minutos, y esos hombres te verán como si tuvieras fuego en las manos». James cerró los ojos un instante. Sintió como, en medio del calor pegajoso y el metal frío de las esposas, algo cálido le subía al pecho, una chispa de esperanza. No era ingenuidad. Era la certeza de que una red de lealtades, tejida a lo largo de años de servicio y confianza, todavía estaba viva y podía extenderse hasta aquí, hasta este momento.
una red capaz de cambiar el rumbo no de una misión, sino del destino de su familia. Exactamente 5 minutos después, el eco lejano de motores comenzó a crecer, rompiendo el silencio tenso que había caído sobre la calle. Luego un chirrido agudo de frenos resonó junto al jardín de los Carter. 3 vehículos oscuros, diferentes a cualquier patrulla estándar, se detuvieron con precisión milimétrica. Las puertas se abrieron casi al unísono y de ellos descendieron hombres uniformados con el brazalete inconfundible de la policía militar, junto a 2 oficiales de traje oscuro cuya sola postura imponía autoridad. El que iba al frente, un hombre de complexión sólida y mirada firme, dio un paso adelante. Su voz cortó el aire como una orden en un campo de instrucción. «Quiten las esposas al señor Carter, de inmediato». El sonido del metal liberándose de las muñecas de James fue breve, pero en ese instante pareció más fuerte que cualquier otro ruido. Davis y Miller intercambiaron una mirada rápida. La seguridad que habían exhibido minutos antes se había evaporado, dejando en sus rostros un rastro pálido y tenso. Lauren, con los ojos vidriosos, abrazó a su esposo con fuerza, como si quisiera compensar de golpe todos los minutos que lo había visto retenido. Mia, con un sollozo de alivio, se aferró a él, sintiendo por fin que el peligro se desvanecía. James inclinó la cabeza hacia ellas, rodeándolas con los brazos, cerrando ese círculo familiar que ni el momento más tenso había podido romper. Uno de los oficiales en traje se volvió hacia los policías presentes, su voz fría, cada palabra medida. Acaban de poner las manos sobre un hombre al que muchos de sus propios compañeros de uniforme deben la vida. Un comandante retirado de la Fuerza Delta, condecorado por operaciones en las que se salvaron más vidas de las que ustedes podrían imaginar. Y lo hicieron delante de su esposa e hija. El silencio que siguió fue absoluto. Los presentes sabían que esa frase quedaría grabada en la memoria de todos los que la habían escuchado. Las órdenes fueron rápidas. Los agentes implicados fueron escoltados por la policía militar hacia los vehículos para ser entregados a investigación interna. No hubo resistencia, solo un pesado mutismo. James, observando cómo se alejaban, no sintió el calor amargo del rencor. Lo que llevaba dentro era algo más limpio: orgullo. Orgullo de haber protegido a su familia no con la fuerza bruta, sino con la serenidad y el control que años de servicio le habían enseñado. Días después, la historia se esparció por todo el condado. Vecinos que antes callaban ante los abusos comenzaron a hablar y lo hicieron con más firmeza que nunca. Porque todos recordaban la imagen de un hombre que, aun en la situación más injusta, se mantuvo erguido, y demostró que la verdadera fuerza no siempre se mide por las armas, sino por la capacidad de defender lo correcto cuando más importa.